eso les digo, yo quiero que hagamos una introducción a Apocalipsis y ya dejemos de tenerle tanto miedo a este libro, sino que más bien lo veamos con esperanza, con esperanza. Quiero hacer un repaso cortititico hasta este capítulo 6 para que los que tal vez no nos han acompañado durante toda esta serie de estudios puedan ponerse como al hilo, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿qué se acuerdan? ¿Alguien que me pueda decir el resumido qué se acuerda del capítulo 1? Excelente, mi hermana Idaira, bueno, ella siempre, ¿verdad? Con nota 100. ¿Y sabe por qué tiene nota 100? ¿Ah? Porque ella pasa apuntando, ¿verdad? Ella pasa apuntando. Y yo le invito a que usted traiga su cuadernito y anote, ¿verdad? Y si usted dice, ay hermana, es que yo prefiero escuchar la enseñanza, porque si yo anoto me pierdo, bueno, entonces escuche la enseñanza, ¿ok? Pero vaya y repásela en su casa. La tenemos en YouTube, ¿verdad, pastor? ¿Ok? Ahí entonces sí, ahora sí, usted ya escuchando la enseñanza la primera vez, la segunda usted va y estudia. Hermana Idaira, ¿usted qué tanto anota? ¿Eso le ha servido a usted para predicarle a su familia? Hermanos, a veces no le predicamos a los que están alrededor nuestro, hermanos, porque no escudriñamos la palabra, ¿verdad? Los cristianos tenemos que tener tema de conversación. ¿Y sabe cuál es el tema de conversación nuestro? ¿Ah? La palabra, a Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la palabra? El verbo, Cristo, ¿verdad? Por eso tenemos que estudiarlo. Entonces, en el capítulo 1, recordemos que Juan recibe una visión, y esa visión de quién era, de Jesucristo, pero no Jesús, cualquier Jesús, no el Jesús que Juan había conocido en la tierra, sino de un Jesucristo como glorificado, glorificado, dígalo conmigo, glorificado, dígale que está a su lado, glorificado. Recordemos que Juan es el que escribe Apocalipsis, Juan el discípulo amado, y Juan había conocido a Jesús, ¿sí o no? En la carne, había sido su amigo, se le recostaba en el pecho, pero ya ahora ese Jesús no era el mismo, era un Jesucristo glorificado en todo su esplendor. Y Juan, hermano, se quedó como atónito, o sea, ¿quién es este? Es el mismo que yo conocí. Sí, sí, es el mismo, pero glorificado. Ok. Y en ese capítulo, en el verso 9, vaya conmigo rapidito, en el capítulo 1, verso 19, ¿qué dice? Alguien que me lo lea así bien fuerte para que me ayuden para no hablar yo tanto. Capítulo, no, Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Ajá. Gracias, hermana. Escribe las cosas. Escribe las cosas. ¿A quién le dicen esto? A Juan. Escribe las cosas que has visto. 1, 2, ¿qué más? Las que son. Y 3. Entonces, hermanos, a partir de este verso 19 se nos da el bosquejo del libro de Apocalipsis. ¿Qué vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis? Las cosas que ¿qué? Que ha visto Juan, las que ¿qué? Las que son y las que ¿qué? Han de ser después de estas, ¿ok? Si usted quiere resumir o hacer un bosquejo del libro de Apocalipsis, ahí está en el verso 19 ese bosquejo, ¿ok? Ahora, Juan ha visto a un Cristo o a Cristo glorificado, ¿ok? Esas son las cosas que él ha visto, ¿ok? Ya se cumplió esa parte. ¿Cuáles son las cosas que él ha visto? ¿Cuáles son? Acabo de decirlo. A Cristo glorificado, ¿ok? Ya se cumplió esa primera parte del bosquejo. La segunda parte, dice que ¿cuál es la segunda parte? Y las que son, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las que ya son? Las que ya él vio. ¿Ah? ¿Quién me podría decir? ¿Keila? ¿No se acuerda? ¿No sabe? Ah, no me les dé forros.
¿Cuáles son las que son? Las que ha visto Juan, ¿cuáles son? La visión del Cristo glorificado. ¿Cuáles son las que son, hermanos? Aquí estoy. Hola, hola. Ahí lo dice. Voy a darles les voy a ayudar. ¿Cuáles son? Lo que vemos en el capítulo 2 y 3, que ya lo estudiamos. ¿Qué estudiamos en el capítulo 2 y 3? ¿Qué estudiamos? Las iglesias. ¿Cuántas iglesias eran? 7 iglesias. Esas son las que son. Es decir, el tiempo y la historia de la iglesia. Todavía estamos en el tiempo y la historia de la iglesia, ¿sí o no? ¿Ok? Estamos viviendo las que son. ¿Ok? Esas son. Y a partir del capítulo 4, que ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Del capítulo 4, de la adoración celestial y del trono, y cuántas veces se repetía la palabra trono, ¿se acuerdan? En el capítulo 4, ¿cuántas? 14, ¿no eran 17? No, 14, ok. Estaba probándolos. Ok, y el capítulo 5 que ya estudiamos con el pastor, ¿sí o no? Ok. Esas son las que han de ser después de estas, véalo ahí. Entonces ahí tenemos el bosquejo, ¿ok? Capítulo 1, las cosas que son, la visión de, ¿sí lo ven, hermanos? Los que están atrás, ¿sí lo logran ver? Si no, Keila nos lo agranda un poquito más, ¿ok? Ok, ahí tenemos el bosquejo del contexto de Apocalipsis. Capítulo 1, las cosas que has visto, o sea, la visión del Cristo glorificado. Las que son, capítulo 2 y 3, que son el tiempo y la historia de la iglesia, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos están viviendo el tiempo de las que son? Levánteme la mano. Ok. La tercera parte de ese bosquejo es a partir del capítulo 4 en adelante, que son las que han de ser. ¿Qué nos habla de las que han de ser? Capítulo 4 y capítulo 5. Dios en el trono, y se acuerdan el capítulo 5 que el pastor nos hablaba, ¿verdad? De que Juan tuvo una visión y él lloraba mucho porque no había ¿quién? ¿Se acuerdan, pastor? Que quién fuera digno de, ¿verdad?, de desatar el libro. Y ese libro, recordemos, o ese rollo, ¿tenía cuántos? 7 sellos. ¿Se acuerdan? Vamos refrescando un poquitito. ¿Sí? ¿Ya se acuerdan de lo que estuvimos estudiando? Ok, ahí quedamos, ahí quedamos. Ahora, la preparación del fin. Este capítulo no detalla la culminación de la historia, porque eso va a ocurrir hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, sino que nos da la preparación y la exhibición del propósito divino. Solo el Cordero, ¿se acuerda que Juan lloraba amargamente y decía, ¿quién es digno de desatar o abrir los sellos? ¿Verdad? Pastora, léalo. Ajá, siga leyendo, pastora. Imagínese. ¿Y qué más, pastora? ¿Qué sucede? No llores. ¿Qué le dijo uno de los ancianos? ¿Se acuerdan los 24 ancianos que estaban ahí? ¿Se acuerdan en el capítulo 4? Ajá. ¿Qué dice? Ok, dejémoslo ahí. Ahí habíamos quedado. Ahora entramos en el capítulo ¿qué? Imagínese. En el momento en que yo pregunté cuántos habían leído Apocalipsis completamente, solamente 2 personas, pero usted ya, si usted ha seguido con nosotros esta enseñanza, ya va por el capítulo ¿qué? 6. Y no solamente lo ha leído, sino que ha aprendido. Amén. Seguimos entonces. Ahora sí, capítulo 6.
En el capítulo 6, hermanos, y en esta parte por lo menos, espero que me dé el tiempo, vamos a ver si podemos hablar de los primeros 4 sellos, ¿ok? Porque esos 4 sellos tienen ciertas particularidades y ciertas similitudes, entonces nos van a ayudar un poquitito a encaminarnos a estos primeros 4 sellos de una serie de 7 sellos que vamos a posteriormente concluir en el capítulo 8, ¿ok? ¿Tenemos la Biblia abierta ahí? Ok. Capítulo 6, verso 1. Verso 1. Dice así: vi cuando el Cordero, habíamos quedado en el verso 14, recordemos que Apocalipsis es una epístola y también es un libro profético, y que los versículos en el original o la división de los versículos no existía, ¿se acuerdan? ¿Ok? ¿Verdad? Los versos y capítulos como tal no existían. Entonces Juan, habíamos quedado en donde dice los 4 seres vivientes decían amén, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pero ahí no termina. Continúa Juan hablándonos. Dice Juan, verso 1, vi cuando el Cordero, ¿qué pasó? Abrió uno de los sellos. ¿Y qué pasó? Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven y mira. ¿Y qué hizo Juan? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía ¿qué? Un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Sin adentrarnos en el estudio, si usted lee ese versículo, recuerda que estamos nosotros los sábados estudiando, ¿verdad? Estamos, y le invitamos a los que todavía no nos acompañan, todavía está la puerta abierta, no se ha cerrado, el Señor no la ha cerrado. Estamos en un discipulado, hermanos, donde estamos aprendiendo. Parte de ese discipulado es el estudiar la palabra, y hemos empezado con lo que se llama la exégesis, que es la sana interpretación de un versículo bíblico, ¿verdad? Porque, vamos a ver, si usted lee ese versículo del capítulo 6, verso 1, y usted dice, y he aquí, y había uno en un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, ¿qué puede interpretar usted? ¿Quién es ese? ¿Quién es el primer jinete del primer sello? ¿Ah? Sí, sí, ¿quién más? ¿Quién me podría? Ok, ya la pastora me dijo. ¿Quién podrían, sin mucho estudiar y leyéndolo así nomás, así? ¿Quién creen ustedes que es ese jinete? ¿Ah? Cristo. ¿Alguien más? ¿Cuántos? Es un ángel, dice la hermana Lourdes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No tenga temor a equivocarse. Tenga temor a no aprender. Ok, unos han dicho que Jesús, otros han dicho que un ángel, otros han dicho que Cristo. Ok. Créame, hermanos, que si usted dijo que Jesús, usted no es el único que se ha equivocado, ¿verdad? Bienvenido al club, porque muchos cuando hemos leído ese versículo hemos asumido que era Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué asumimos eso? Ah, dígame, razones. Pero estamos hablando del jinete. Estamos a ver si ya el sello está abierto. Sí, y entonces Juan dice, aquí vi un caballo blanco y un jinete, ¿verdad? Que lo montaba, que tenía un arco, y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Ok, ajá, ¿quién más? Por el caballo blanco, ok, porque el blanco ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Verdad? Por la corona, ok, ajá, ok, ¿verdad?
salió venciendo y ¿verdad? Y yo no sé si cuántos a veces hemos hasta utilizado esa expresión en alusión a Cristo, y Él salió venciendo y para vencer. Claro, por eso el pastor tiene añales de estarnos diciendo, háganle en teología a la palabra, ¿verdad? Pero realmente estamos hablando de Jesús ahí, hermanos. Ok. Elita. Sigamos con la... Ok. La apertura de los primeros 4 sellos marca la preparación para el juicio terrenal. Va a haber un juicio. Hablamos ahora, no hace mucho, de cuántos estamos cansados de la injusticia, de la maldad, de la criminalidad, de la inseguridad. Pero vea lo que dice ahí. En la apertura, a partir del capítulo 6, de los sellos, de los primeros 4 sellos que marcan la preparación para el juicio terrenal, representan el surgimiento de ¿quién? ¿Qué dice ahí? ¿Lo pueden ver? ¿El surgimiento de quién? ¿De quién? Ok. ¿Y el inicio de qué? De la gran tribulación. Yo me acuerdo, cuando yo leo la palabra gran tribulación, me acuerdo allá chiquita, como por los 80, ¿verdad? Cuando ponían la canción de Marino, ¿verdad? Se oye un grito, un lamento, uy, qué miedo, ¿verdad? Un sollozo. ¿Alguien se acuerda de esa música de Marino? Levánteme la mano, ¿verdad? Pero hermana, ya ha pasado mucho tiempo y todavía no ha venido. Bueno, cada jinete es convocado por uno de los 4 seres vivientes con una voz de trueno que dice ven y mira. Y es que vamos a encontrar en estos primeros 4 sellos, como les digo, similitudes, porque en estos 4 sellos vamos a encontrar 4 jinetes, y esos 4 jinetes son llamados ¿por quiénes? Por los 4 seres vivientes que estuvimos viendo en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y también hay similitudes porque nos hablan de colores, ¿verdad? Ok, continuemos. Del capítulo previo a este capítulo 6 entendemos que este libro es la historia y el destino de la humanidad y la creación, y que solamente Jesús, quien es representado por el Cordero inmolado. ¿Se acuerdan qué significa la palabra inmolado? ¿Te lo vimos la semana pasada, pastora Patricia? ¿Se acuerdan? Anita, inmolado, Iraida. ¿Quién me lo puede decir? El Cordero, porque nosotros cantamos, inmolado fuiste, Cordero de Dios. ¿Se acuerdan esa canción? Pero realmente sabemos qué es inmolado. ¿Qué es inmolado? Es un cordero sacrificado. Sacrificado. Recuerden que cuando se iban a sacrificar los corderos, ¿qué les hacían? ¿Para qué? ¿Por qué precisamente aquí? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en esa parte hay venas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que derramara ¿qué? Toda la sangre. Y dice que Juan vio un cordero inmolado. Yo no sé, hermanos, para Juan, que estaba acostumbrado tal vez a ver los sacrificios que se ofrecían en el templo, tal vez no era tan impactante y él lo reconoció. Pero usted sabe que es nosotros ver, hermanos, un corderito. ¿Han visto las ovejitas? ¿Verdad? Corderito, ¿verdad? Un corderito inmolado, o sea, se le veía, hermanos, cómo lo habían degollado. Tenía marcas del sacrificio. Eso es lo que se llama inmolado. A eso llamamos inmolado. ¿Ok? Que se nota que ha sido un cordero sacrificado. ¿Ok? Y este tiene el derecho de abrir los sellos de este libro en la culminación de la historia. Ya lo vimos, el libro detalla la culminación de la historia, pero eso va a ser hasta el capítulo 19. Dice Clark, que es un teólogo, es importante señalar que la apertura de los sellos no es sino simplemente una declaración de lo que Dios hará.
Es la exhibición de un propósito que será consumado cuando sea que el sello sea abierto, porque la sentencia será ejecutada. Cada sello, hermanos, estaba asociado con un ser viviente. ¿Se acuerdan de los seres vivientes, de los 4 seres vivientes? Que uno tenía rostro de ¿qué? De león, otro rostro de ¿qué? De águila, otro rostro de ¿qué? De hombre, y el último siempre se les olvida, de un buey, ¿verdad? Entonces, estos 4, ¿y quiénes eran estos 4 seres vivientes? Eso sí se los enseñé. ¿Qué eran? Querubines. Excelente, hermana Lourdes, excelente. Eran querubines, eran querubines. Dice, he aquí un caballo blanco. Y es que, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra y realmente no nos adentramos a ella, puede que cometamos errores a la hora de interpretarla. ¿Por qué? Porque a todas luces, hermanos, cuando uno lee de un caballo blanco, automáticamente ¿en qué piensa o en quién piensa? ¿Verdad? Y los que son un poquillo más centrados en años se acuerdan de ¿quiénes vieron películas del viejo oeste? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Había una muy famosa de Clint Eastwood que se llamaba el malo, el feo y el bueno, algo así. ¿Verdad? Y el bueno siempre iba montado en un caballo, ¿qué color? Blanco. Y el malo en uno negro. Y automáticamente ya eso lo tenemos aquí en nuestra memoria. Y entonces cuando leemos este versículo decimos, ay, sí, carambas, ese es Jesús. Pero realmente es Jesús. Jesús sí regresa en un caballo blanco, sí. Y lo vamos a ver en el capítulo 19, búsquelo en su Biblia. Capítulo 19 de Apocalipsis, verso del 11 al 16. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice, entonces vi, verso 11 en adelante, entonces vi el cielo abierto y he aquí un ¿qué? Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba como fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? En sangre, y su nombre es el verbo de Dios. ¿Qué le recuerda eso? ¿Ah? ¿Qué le recuerda el verbo de Dios? ¿Qué capítulo? Juan 1:1. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. ¿Qué? ¿Qué color? Blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá ¿con qué? Con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. Entonces, hermanos, sí, Jesús regresa en un caballo blanco. Y hay por ahí una canción, ¿verdad? Vi un caballo blanco, y, ¿verdad? Por ahí hay una canción, ¿verdad? Pero, hermanos, recordemos que la historia nos habla de un imitador. ¿Y quién es ese imitador? Por ahí hay una frase que dice, ¿verdad? No todo lo que brilla, ni todo lo que pareciera es. Dice la palabra misma que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Se ha topado usted a alguien que viste como ángel de luz? Si hay algo, hermanos, en lo que Satanás es experto, y lo vemos desde el Génesis, es
en el disfraz. ¿Cómo se disfrazó en el Génesis? ¿Se acuerdan? Ajá, el Nahash. ¿Y qué significaba Nahash? ¿Se acuerdan? El que brilla. El que brilla. Eso significa la palabra Nahash. Eso lo vimos en el estudio que estamos llevando los sábados. Por eso, hermanos, no se lo pierdan. Hay un imitador. Pero vea, ponga atención para que usted logre entender, hermanos, cómo trabaja este imitador. Volvamos al capítulo 6. Dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿qué tenía? Tenía un arco. ¿Y qué más? Y le fue dada una ¿qué? O sea, ¿qué me dice eso? ¿Ah? Él tenía poder. Él tenía poder, su propio poder. No. ¿Qué dice ahí? Se le fue dada ¿qué? Una corona. Él gobierna, sí, pero ese poder no es suyo, se le fue dado. Y dice que viene con un arco, no como una espada, como lo vimos en el capítulo 19. Cuando usted ve el capítulo 19 y habla de Jesús que viene montado en un caballo blanco, ¿cuál era la arma de Jesús? ¿Cuál era el arma que poseía ahí? ¿Una qué? ¿Se acuerdan? ¿Y de dónde salía esa espada? De su boca. Pero aquí que vamos a ver, que venía con ¿qué? Con un arco. Márquelo ahí en su Biblia. Y ejercita su dominio sobre la tierra, porque dice que salió venciendo y para vencer. Pero los resultados, hermanos, de su gobierno y de ese poder, hermanos, como están declarados en los siguientes versículos, muestran claramente, hermanos, que este no es el reinado de Jesús. Si vemos según Jennings, que es otro teólogo, todo el contexto y el carácter de estos sellos prohíben absolutamente pensar que este jinete es el Señor Jesús, como muchos afirman o como tal vez algunos puedan pensar en primera lectura de este versículo. Porque, hermanos, el reino de Cristo, hermanos, o su reinado no traerá guerra, hambre ni disputas, sino que va a traer justicia. Eso es lo que nosotros clamamos, ¿no? Por justicia. Aquí llegamos a los caminos de cruce de interpretación del libro de Apocalipsis. Podemos decir mucho acerca de cómo una persona entiende este libro y el plan profético de Dios al ver cómo entiende este primer jinete. Recordemos, hermanos, que Apocalipsis es un libro cargado de simbolismo y que muchas de las cosas que vamos a leer ahí no son literales, sino que son simbólicas. ¿Ok? Aquellos que piensan que Apocalipsis es mayormente un libro de historia, creen que este jinete es Jesús, o los apóstoles, o los emperadores romanos. Aquellos que creen que es un pasaje profético, aún por cómplice, por lo regular tienen el pensamiento o la interpretación de que este jinete es ¿el quién? El anticristo. Y hemos tenido anticristos en la historia. ¿Me pueden nombrar algún hombre o mujer? No sé. ¿Ah? ¿Hitler? ¿Quién más? ¿Solo Hitler? ¿Ah? Nerón, Hitler, ¿verdad? Todos estos dictadores, aún en el tiempo de hoy, hermanos, tenemos anticristos. El último anticristo no murió con Hitler. Y recordemos que anticristo, la palabra anticristo tiene dos connotaciones. Una es antes. ¿De quién? Y el otro es anti de contra Cristo. ¿Ok? Uy, hermana, pero qué miedo. No, hermano, no tenga miedo.
¿No me dijo usted que quería justicia, que quería paz? Dice, salió venciendo y para vencer. Este último dictador satánico sobre los hombres, hermanos, será más terrible que Hitler, que Nerón y que cualquier otro hombre o anticristo que se haya levantado, hermanos. Será peor. ¿Peor que Hitler? Sí, peor. ¿Peor que Nerón? Sí, peor que Nerón. Él gobernará sobre los hombres, ¿sabe cómo, hermanos? Proclamándose como un Mesías. Y los conducirá a una organización que se rebelará en contra de Dios. ¿Se acuerdan de Nimrod? ¿Se acuerda alguno de Nimrod? Ah, de Nimrod o Nimrod, no sé cómo se diga. ¿Alguien se acuerda de este hombre? ¿Ha leído sobre él? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Eso sí? Ah, ok. Nimrod fue el hombre, hermanos, el rey que inició con la idea de hacer la Torre de Babel. ¿Y cuál era el objetivo de este hombre? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a tener que ir a la escuela dominical, hermanos. Esto está en Génesis. Llegar al cielo. Génesis capítulo 10, verso del 8 al 14. La idea de un dictador satánico sobre los hombres se remonta, hermanos, imagínense, eso es tan antiguo como lo encontramos en Génesis capítulo 10, o sea, cuando llegamos a Nimrod, el gobernante sobre Babel, en donde dice que él era un vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto tiene el sentido de que era un hombre cazador de hombres y que lo que hacía era para ofender a Dios. Así que los anticristos, hermanos, sí han existido durante toda la historia de la humanidad, pero este que vendrá será el peor de todos. Ahora, analicemos, usted y yo que vivimos en esta sociedad actual. ¿Cómo es esta sociedad? Hermanos, uno lo vive en nuestro país y nuestro país es una pequeña muestra de lo que se vive a nivel mundial. En nuestro país últimamente, si usted se pone digámosle, si a usted le gusta estudiar un poquito de historia y le gusta la política, en el buen sentido de informarse y no de ser un fanático sin pensamiento crítico, si nosotros analizamos las últimas elecciones de nuestro país, son elecciones que han sido totalmente polarizadas. ¿Se acuerdan allá en el 2018? ¿Eran qué? ¿Los liberales contra quién? ¿Contra quiénes? ¿Se acuerdan? 2018. Carlos Alvarado contra Fabricio Alvarado, los Alvarado. ¿Se acuerdan en ese momento? Usted vivió aquí en este país durante ese momento. Usted lo vivió. Hermanos, hubo un ataque directo hacia nuestro credo, ¿no? Se burlaban y hoy en día todavía nosotros vivimos eso. Y a los cristianos o a los evangélicos les dicen, ¿cómo les dicen? En tono burlesco, dentro de la política. No, panderetas no, hermanos, ramachecos. Y todavía hoy ese término, hermanos, es un término de burla hacia el evangélico. Y yo me acuerdo, hermanos, en esa época, que era que tomaran videos de personas hablando en lenguas y se burlaran. Y hoy, hermanos, aunque en la política no estamos viviendo eso, ahora hay una contienda y hermanos, las mismas familias se dividen. Es que yo no sé, tal vez los que eran más grandecitos, no sé, los que vivieron en la época de liberación y de la unidad, normalmente una familia toda era liberacionista, ¿sí o no? En general, pastora, me corrige, en general, había uno que otro que era de la unidad, pero como que eso venía de la familia, pero ahora nosotros vemos en la misma familia cómo hay divisiones políticas.
¿Sí o no? Y por ahí dirían que esto es un caldo de cultivo, hermanos, específico y especial, hermanos, para la venida del anticristo. Yo no sé cuándo va a venir Cristo. Yo no sé cuándo va a ser su segunda venida. La palabra lo dice. Yo no puedo aventurarme y yo creo que el día que yo me pare aquí y diga una fecha o un año siquiera, hermanos, creo que el pastor me va a sacar a mí, pero bueno, para no volver. Porque la palabra lo dice. El día ni la hora, nadie lo sabe. Pero que Él viene y que las señales el escenario político y social de hoy en día, hermanos, vemos ideologías, ¿sí o no? Vemos gente aún dentro de la iglesia, hermanos, pareciera que ya no está tan marcada cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra doctrina o en qué nos basamos, porque nos hemos vuelto muy livianos. Señor, muéstrame tu voluntad. Bueno, tu voluntad es que no vivas en unión libre. Bueno, Señor, pero tú conoces y empezamos a adobar el asunto, hermanos. Yo vivo mejor que un matrimonio. Y empezamos a adobar todos nuestros pecados, nuestras circunstancias. Bueno, es la voluntad de que yo esté que yo siendo creyente, una hija de Dios, ande con un hombre que no es creyente, o tenga un noviazgo con un hombre que no es creyente. Señor, tú conoces. Puede ser que eso lo lleve a la salvación, hermano. Ni usted ni nadie, mujer o hombre, puede llevar a nadie a salvación. El único que nos puede, hermanos, convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y por ahí alguien decía muy radicalmente, si usted es una hija de Dios, ¿sabe quién es su suegro? Si usted tiene un hombre que no es creyente como novio. ¿Ah? Y suena feo, ¿no? Ahora, yo no me voy a meter en el matrimonio. Ese es otro tema. ¿Ok? Pero hermanos, muchas veces nosotros queremos decirle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hermanas, hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? ¿Cómo es la voluntad de Él? Es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros, hermanos, estamos viviendo en una sociedad donde pareciera que a lo malo le decimos bueno, aún viniendo a una iglesia y sentándonos, porque le voy a decir, el hecho de que usted haya venido hoy y se siente ahí, no lo hace hijo de Dios. Mucha gente, hermanos, y la palabra lo dice, creo que es en Mateo, que el día que el Señor venga, van a haber dos en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser, y van a haber dos durmiendo en una cama y uno será tomado y el otro será. Y en la iglesia, hermanos, ¿sabe que ahorita alrededor del mundo hay muchos lugares cargados de gente? Pero el día del Señor, ese día, hermanos, unos serán tomados y otros serán dejados. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entrar, hermanos, en un examen, no de conciencia, porque muchas veces nuestra conciencia, hermanos, no nos reprende lo suficiente, sino en si es realmente que somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos hable y nos convenza de nuestro pecado, porque hemos pecado, hermano. Continúo. El escenario político y social de hoy día está ciertamente listo para el surgimiento de tal líder político, hermano. Vemos líderes políticos, hermanos, trayendo políticas en contra, hermanos, de los necesitados, y nosotros le aplaudimos. Vemos hombres, hermanos, y no quiero decir nombres para no, ¿verdad?
herir susceptibilidades. Pero hermanos, uno ve unos políticos con unos pensamientos y uno dice, ¿están conforme a la voluntad de Dios? Obviamente, si no conocen a Dios, no van a estar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, bueno, no voy a decir esto. Lo diré en otro momento. Y nosotros como cristianos muchas veces aplaudimos esos pensamientos o esas políticas. ¿Estaría de acuerdo el Señor con eso? Es que hermana, solo así se va a acabar la criminalidad. Hermanos, no seamos ingenuos. A través de toda la historia han venido hombres y mujeres declarándose Mesías, salvadores de un país. ¿Dónde comienzan las guerras? Lo dice Santiago. Pero un día va a haber un final para eso, hermanos. Todo lo que está esperando es que el Señor lo permita en su tiempo, después de que Él tome a su iglesia de la tierra. Para los que tenemos esta posición, que es que ya para este momento del capítulo 6, hermanos, la iglesia ha sido arrebatada. Yo no sé si usted tiene ese pensamiento, pero también dentro de la iglesia cristiana hay un pensamiento o hay una línea de interpretación que no cree en eso. Cree que toda la iglesia va a pasar por todo eso, todo lo que va a vivir en el capítulo 6 en adelante. Un día escuchando a un hermano que es amileniarista, que son personas que creen que el rapto no va a suceder. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia va a pasar por todo lo que se lee a partir del capítulo 6. Me decía mi hija, ay, mamá, solo le pido al Señor y es un hermano, un teólogo, o sea, no son gente, hermanos, que son cualquier persona, son teólogos. Y me decía mi hija, ay, mamá, ojalá que esta persona se equivoque, dice. Y yo decía, ojalá que se equivoque. No lo sabemos. Y no lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, puede que no, puede que sí, ¿verdad? Tanto hay una posición y tienen bases bíblicas los que creen en el arrebatamiento, los que creemos en el arrebatamiento, ¿verdad? En el rapto, como los que no creen en eso. Al final, hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Sea que seamos arrebatados o no, ¿qué nos toca a nosotros? Es que yo me voy a arrepentir en el tantito, ¿verdad? Mucha gente tiene ese pensamiento. No, yo voy a vivir como sea, no importa. Y antitos de morirme, o si es el arrebatamiento, antitos, me guindo el zapato del pastor. Hermanos, dice que será como ladrón en la noche. Usted no sabe si mañana vamos a estar aquí o no, hermanos. Es más, hermanos, ese día probablemente habremos personas predicando y unos sentados escuchando la palabra. No lo sabemos. ¿Alguien sabe cuándo va a ser? Nadie, hermanos. No nos la juguemos. Y no es, hermanos, voy a ir a la iglesia corriendo a congregarme. No, vaya corriendo a arrepentirse, hermano. Porque nosotros hemos creído que la iglesia es la que nos salva, que el pastor es el que nos salva. Nadie, hermano, nos puede salvar. El único que nos salva es Jesucristo. Cuando nosotros, humillados y arrepentidos, reconocemos nuestros pecados y nos apartamos de Él, de ellos. Y dice la palabra que vamos a alcanzar ¿qué? Misericordia. Bueno, entonces como la iglesia no salva, no me congrego. No, porque hemos aprendido, hermanos, que somos un cuerpo en Cristo.
Y que si nosotros aprendemos del maestro, ¿qué vino el maestro a hacer a esta tierra, hermanos? ¿Ah? Sí, pero él vino a morir, ¿sí o no? Y dice la palabra que él vino en condición de ¿qué? Él vino en condición de ¿qué? De siervo. ¿Qué hacen los siervos? Obvio, hermanos. ¿Y dónde podemos ejercer el servicio, lo que el Señor nos ha dado, si no es aquí en la congregación y obviamente allá afuera? Y ahora y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien él al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Según acabo de leer, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Para los que creemos, hermanos, que la iglesia no va a estar en ese momento, cuando este primer sello se abra y el anticristo sea libre, hermanos, para gobernar, nos basamos en este versículo. ¿Quién es el que lo detiene? ¿Quién? Haciendo rápidamente una interpretación de este versículo. Obviamente este versículo, agárrenlo de tarea, hermana Edaira. Este versículo, 2 Tesalonicenses 2, 6, 7. ¿Quién lo detiene? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Según los que creemos, hermanos, en el rapto y que la iglesia no va a estar, consideramos que quien lo detiene es el Espíritu Santo. Ahora, no es que el Espíritu Santo va a ser arrebatado juntamente con la iglesia, hermanos. Que eso es algo muy importante y eso es algo que yo he tenido que ir estudiando, porque yo siempre pensé que al no estar la iglesia ya el Espíritu Santo no iba a estar. No, el Espíritu Santo no va a ser arrebatado con la iglesia. Sino, hermanos, que estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo. Creo que lo veíamos ayer. ¿Qué es la dispensación del Espíritu Santo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levánteme la mano. Ok, dice la palabra que cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿que somos llenos de quién? Del Espíritu Santo, cosa que eso no sucedía en el Antiguo Testamento. Hermanos, ni David, ni Moisés, ni Daniel, ellos eran tomados por momentos por el Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? A diferencia de esos grandes hombres, usted y yo tenemos un privilegio, que hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros. Dice que hace morada, o sea, no es que nos visita, no es que entra y sale, es que mora en nosotros, hermano. Yo no sé si a usted eso no le causa gozo, hermano, o si todavía apenas lo está procesando. ¿Cuántas veces nosotros, qué lindo ser como Daniel? Qué lindo ser como Jeremías. Bueno, hay unos que no quieren ser como Jeremías, ¿verdad? Qué lindo ser como Isaías. ¿Usted sabe cómo murió Isaías, el profeta? Partido a la mitad. Pero hermanos, privilegio mayor tenemos que ellos, hermano. Privilegio mayor que... Pero hermanos, por ahí hay una frase en una película que nosotros nos gusta ver. A mayor, hermanos, poder, mayor responsabilidad. Y si usted dice que usted es hijo de Dios y que en usted habita el Espíritu Santo, hermanos, imagínense. Si Dios, hermanos, visitando a Daniel, visitando el Espíritu Santo a David, visitando a José, visitando a Jacob, hermanos, llegaron a ser los hombres de fe que fueron, ¿qué pasa con nosotros? Y no, el Espíritu Santo no es para hablar en lenguas, hermano. Solo para eso no es. Dígale al que está a su lado, despiértese, hermano. Despiértese, despiértese, dígale, despiértese. Si es que ya se durmió.
De manera, hermanos, y voy a terminar aquí, de manera, según yo en mi mente idílica, yo a ver los 4 primeros sellos, pero vamos a terminar con el primero. De manera significativa, hermanos, el primer sello abierto trae a este dictador hacia la prominencia. Vean, hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que entender es la soberanía. Entenderla no, porque a veces no vamos a entender la soberanía de Dios. Aceptar la soberanía de Dios. ¿Quién le permitió a este hombre ese poder? ¿Quién? 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo nos cuesta aceptar la soberanía de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? Capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Quién está en el trono? ¿Yo? ¿Usted? ¿Quién? Dios. Entendemos que la semana número 70 que hablamos en Daniel capítulo 9, que recordemos que Apocalipsis también tiene que ver con libros proféticos como el de Ezequiel y el de Daniel, empieza cuando este dictador confirme un pacto con muchos, y ese pacto probablemente, hermanos, se refiere al pueblo judío. Dicen, hermanos, que actualmente si hay un lugar donde hay una libertad, un libertinaje, hermanos, es la cuna de la ideología de género y donde se practican toda serie de pecados. ¿Sabe dónde es? ¿Sabe dónde es? No, en Roma no. ¡Ja! Hermanos, algo el Señor nos quiere hablar. Muchos se preguntan si estos 4 jinetes de Apocalipsis capítulo 6 están conectados con la 70ª semana de Daniel y con la gran tribulación, o con el curso de la historia hasta ese tiempo. Si relacionamos este primer surgimiento de este jinete en un caballo blanco, el cual es el anticristo, con lo que nos dice el capítulo 9 de Daniel, de este líder, podemos concluir que estos 4 jinetes están conectados, hermanos, con este capítulo 9 de Daniel y con la gran tribulación. Entonces ya vimos, hermanos, como el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis no es Cristo, sino ¿quién es? Un imitador. Va a venir uno, hermanos, que se va a proclamar el Mesías, y la gente ¿sabe qué? Lo va a creer. Y vino uno hace 2000 años que declaró en verdad que era el Mesías. ¿Y sabe qué pasó? Así somos. Pastor, la próxima semana, hermanos, seguimos con el verso 3 y 4. No, ¿verdad? Espero que no. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo.